Hola hermanitos, saludos de mi casa. En primer lugar, muchas gracias por orar por mí, que cuando estuve hospitalizado en estos días ya estoy en casa y más o menos bien. Y ahora solo tenemos que tomar una decisión respecto al tratamiento de mi corazón, pero pueden seguir orando por mí, y os lo agradecería mucho. Quiero seguir la serie que empecé antes de tener que ir al hospital por mi corazón sobre nuestro culto lógico, nuestro culto racional. Nuestra base sigue siendo Romanos 12, 1 al 2, así que hermanos, por las misericordias de Dios, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora yo creo y necesito mencionar en el contexto de este tema de que palabras tienen poder, porque palabras pueden producir comportamientos, pueden producir convicciones, pueden convertirse en actitudes. Palabras pueden llegar a realmente determinar el destino de personas, incluso de países enteros, porque una palabra se convierte en un concepto, el concepto se convierte en una convicción se convierte en una actitud, y una actitud se convierte ya en acciones, y entonces cuando uno ya al principio de este proceso está equivocado, entonces una mala definición de un término sí puede causar mucho daño. Y esta mala definición de términos es algo que yo observo desde que soy cristiano y líder en la iglesia, es algo que ha causado daño. Son términos como adoración, términos como culto, términos como incluso oración, y tenemos conceptos ya prefabricados y que nos han enseñado. Nadie lo hizo por malicia, pero en algunos casos se nos han metido errorcitos que al principio uno podría decir que pues, no es mucha diferencia, pero a lo largo estas cosas pueden causar daños. Una pregunta que yo me hago desde hace muchas décadas es por qué, si la Biblia es tan clara en algunos aspectos de sus pronunciaciones, por qué las iglesias estamos viviendo cosas tan, pues casi contrarias, o por lo menos algo difíciles de reconciliar con la revelación bíblica. Tomamos el término culto. Muchos en América Latina principalmente van al culto, y lo que quieren decir es van a la reunión de las iglesias. Pero ya aprendimos en la primera parte de que nuestro culto racional no está hablando de ni un tiempo, ni tampoco de un lugar, sino está hablando de la actitud de presentar la totalidad de mi vida espiritual, alma y cuerpo como servicio a Dios, como algo que Dios agrade, y algo que no tiene ni hora ni ubicación, sino que yo soy un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios con mi vida donde esté. Pero ¿de dónde nos sacamos eso de que separamos la vida espiritual de nuestra vida normal? La vida espiritual parece en algunos casos ser otra cosa que nuestra vida cotidiana, y hay ciertas dificultades de reconciliar las dos cosas. Yo hablando con un señor en el hospital, un viejito alemán que no es muy creyente en las cosas de Dios, pero una cosa que marcó su vida fue que reconoció a un hombre que es un cristiano, y lo tuvo contacto con él por razones de trabajo, y una vez lo conoció también en privado. Y conociéndolo en privado se dio cuenta de que el hombre ora con su familia, se toman de las manos antes de orar, que para este señor era algo extraño porque no se practica. Pero luego en su trabajo, él maltrató a un compañero de trabajo delante de todos de una forma grosera. Entonces este señor, observando desde afuera, dice, ¿cómo puede ser si en su casa se pone a orar con su familia por la comida, pero en su trabajo maltrata a un compañero?
Entonces, allá podemos ver de que incluso no solo Dios, sino el mundo está buscando a cristianos que tengan un testimonio íntegro. No voy a decir que como cristianos no se nos puede pasar la mano incluso en asuntos laborales y que nos podamos comportar mal, pero si lo arreglamos, si pedimos perdón, si nos reconciliamos, no hay problema. Pero si queda esta cosa de que la gente nos observa y ve hipocresía entre un estilo de vida y otro estilo, entre lo que profesamos o confesamos ser en la fe y nuestro comportamiento, perdemos mucho de nuestro testimonio. En parte, este mal no es algo que nosotros hayamos causado, sino que somos víctimas de un desarrollo en la historia de la iglesia que ha producido esta diferencia. Es una cosa como si estuviéramos hablando de dos cosas. Muy temprano en la iglesia, en el siglo tal vez 3, 4, 5, se hizo algo de que se separó el asunto santo del asunto secular o del asunto cotidiano o de la vida normal. O sea que se hizo una separación de lo que es la santidad y lo que es la vida normal. Y esta separación causó un daño muy profundo porque se empezaron a separar las vidas. Se hizo en parte porque se inventó el clero, de que en la Biblia dice que todos somos sacerdotes. Podemos tener líderes entre todos los sacerdotes, pero todos somos sacerdotes. Pero en los primeros siglos se desarrolló un sistema clerical con sacerdotes, después con obispos y después ya iba para arriba la jerarquía de las autoridades eclesiales. Y entonces allá se creó algo entre que hay un grupo de cristianos que son clero, que son los sacerdotes, los meros espirituales, y lo demás de la iglesia, las ovejitas comunes y corrientes. Y esta separación entre dos grupos es algo que la Biblia de esta forma desconoce completamente. Entonces con el tiempo la gente empezó a pensar de que solamente un sacerdote, o hoy podríamos decir un pastor o un líder en la iglesia, que solo ellos son personas más santas, son personas más entregadas, son personas ya que incluso tienen habilidades muy especiales que solo este tipo de gente tiene. Cuando la Biblia dice de que cualquiera que cree en Jesús como Señor tiene la autoridad de sanar enfermos, de echar fuera demonios, de ejercer cualquier cosa. Incluso la iglesia, con todas sus cosas que nos ha puesto por encima, nos ha hecho ver de que los líderes de la iglesia en el tiempo católico eran los sacerdotes, ahora ya en parte son los pastores evangélicos, y de que solo un pastor puede casar a una pareja, de que solo un pastor puede ejercer un bautismo. ¿Y dónde habla la Biblia de estas cosas? Yo no lo he visto en ninguna parte del Nuevo Testamento de que se requiera algo así. El caso extremo, por supuesto, es en la teología católica, donde se enseña de que solo el sacerdote puede ejercer el rito de la Eucaristía cuando se cambia el pan en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo, la transubstanciación, haciendo creer al mundo de que es solo gente muy llamada, muy especial, que esta gente tiene estas habilidades. Si es cierto o no, ni lo quiero discutir. El hecho es de que se hizo una separación entre los clericales, entre los que sirven a Dios y los que nada más trabajan. Y la Biblia no hace eso, porque según la Biblia, alguien que trabaja en su trabajo está tanto sirviendo a Dios como el que está orando todo el día. ¿Qué diferencia hay entre ayunar y trabajar de albañil? Para la Biblia no hay ninguna diferencia. Uno sirve a Dios de rodillas orando, otro sirve a Dios construyendo casas o haciendo lo que tenga que hacer. El trabajo llegó a ser algo como
como es inferior, porque incluso hoy en el mundo evangélico observo eso, de que cuando uno dice que yo quiero servir a Dios, y uno pregunta, ¿y cómo quieres servir a Dios? Y la gente contesta, es que yo quiero predicar, y yo quiero ser director de alabanza y dirigir algún área. Y yo pregunto, bueno, el problema que es en la iglesia, estos puestos rápidamente se ocupan, y después de que, ¿será que cuando no hay puestos en la iglesia ya no puedes servir a Dios? Es un concepto completamente ridículo, porque yo creo de que una mamá que tenga uno, dos o más hijos pequeños creciéndola en su casa, invirtiendo su vida en totalidad en de crecer a sus hijos, esta mamá me va a decir que no está sirviendo a Dios solo porque no predica y dirige la alabanza. Es absurdo pensar así, pero estamos llenos de estos conceptos. Por eso dije al principio, palabras tienen poder. Y según la Biblia, nuestra vida es un servicio. Cualquier cosa que hagamos, con tal de que la hagamos para la honra y la gloria de Dios en el nombre de Jesús, toda nuestra vida es digna, toda actividad es una actividad espiritual, toda actividad es algo que a Dios le agrada. Si uno puede servir a Dios cantando, que lo hago, pero no estemos despreciando al hermano que solamente trabaja. He oído expresiones completamente ridículas en este contexto y me duele en el alma, porque la dignidad del hombre no depende de las cantidades que ora y lee la Biblia, sino que más depende de que encuentre su puesto en la vida y que lo ocupe con todo su corazón para Dios, cualquiera que sea la actividad, con tal de que no sea nada de pecado. Entonces allá vemos que se nos metió algo malo. La otra cosa que se hizo muy temprano, se construyeron edificios y llegaron a llamarse iglesias. Todavía hasta el día de hoy hay cristianos que llaman a edificios su iglesia. Pero qué ridículo. ¿Dónde habla la Biblia, el Nuevo Testamento, de la iglesia en el sentido de un edificio material con paredes y con muros y con etcétera? La iglesia es un grupo de personas, siempre en todo el Nuevo Testamento. La palabra iglesia significa los que están llamados afuera. Me pregunto qué están haciendo dentro de la iglesia todo el tiempo si están llamados para afuera. Entonces yo digo que necesitamos liberarnos de estas malas definiciones que nos han metido voluntariamente o involuntariamente. Tenemos que librarnos de usar los términos como lo usan equivocadamente y volver a usar los términos como Dios los usa. Culto es mi servicio, es mi sacrificio, el sacrificio voluntario de toda mi vida, cuerpo, espíritu y alma a Dios todos los días. Eso es culto y ninguna otra cosa. ¿Y qué es iglesia? Son relaciones con hermanos, son relaciones humanas, son resolver conflictos, son buscar qué podemos hacer para nuestra sociedad, para nuestro vecindario. La iglesia no es un edificio. Muchos crecimos con el concepto de que a Dios solo se puede experimentar en los cultos dentro de edificios llamados iglesias. ¿Y por qué no experimentar a Dios en la calle y ejercer el llamado que Jesús nos hizo? Jesús obró la mayoría de sus milagros en la calle, en las plazas, y no dentro de las iglesias. También sanaba uno que otro en las sinagogas o en el templo, pero más que todo lo hacía en la vida diaria. Jesús aparecía en bodas, en entierros, en el trabajo, en la calle. Jesús estaba metido completamente a la vida diaria, y allá ejercía su poder y mostraba sus milagros. Pero nosotros, como estamos tan llenos de aquí y lastimosamente también aquí en el corazón, de estos términos de culto, iglesia, y estamos limitando el poder de Dios, estamos limitando la gloria de Dios, estamos limitando la extensión del reino de Dios cuando limitamos la actividad en nuestro pensar a actividades de la iglesia en edificios cerrados.
¿Cómo se puede ser la luz del mundo dentro de la iglesia? No se puede, porque la iglesia ya tiene luz. Allá afuera se necesita luz. ¿Cómo se puede ser la sal de la tierra dentro de la reunión de la iglesia? Allá todos ya creen, la sal se necesita afuera. Para hacer la sal de la tierra tenemos que ensuciarnos con la tierra. Si no, no va a haber efecto. Tenemos que ensuciarnos las manos en el contacto diario con los que supuestamente son los pecadores. ¿Cómo vamos a tocarlos? Jesús tocaba prostitutas, Jesús oraba por gente leprosa, Jesús se metía, no tenía miedo porque él sabía de que el poder que yo llevo dentro es mayor y no tengo que tener miedo a nadie ni a nada allá afuera. Nosotros tenemos que volver a entender de que estamos llamados a un culto lógico. La consecuencia de nuestra salvación, de todo lo que Jesús hizo por nosotros, debería llevarnos a ser luz, a ser sal en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, tratando bien a nuestras esposas, a nuestros hijos, empezando en la casa, siguiendo en el vecindario, en el trabajo, reconociendo de que el trabajo es mi mayor oportunidad de servir a Dios porque es un puesto de adoración e incluso me están pagando dinero por adorar a Dios a través de mi trabajo. Ese es culto lógico, ese es culto racional. Todo lo demás es religiosidad y tenemos que ser libres de esta religiosidad que limita a Dios, que limita al poder del Espíritu Santo. Y yo os invito a todos que volvamos, que reconozcamos, que renovemos nuestra manera de pensar, que seamos transformados de ya no ser cristianos, cultistas, que necesitamos cultos para sobrevivir, que necesitamos edificios para tener una identidad de iglesia. Todo eso es bueno que los tengamos reuniones, tengamos nuestros edificios, pero por favor, no se conviertan estas cosas en algo que la Biblia no lo permite y que se conviertan en conceptos y en actitudes que nos realmente limitan a transmitir a lo que Dios nos ha encargado. Y eso es llevar este glorioso evangelio a todas las criaturas, a todas las naciones. Yo os bendigo desde aquí en mi casa. Hasta la próxima.